En el verano de 1762, en un oscuro taller a orillas del río Severn, un herrero calienta el hierro hasta su punto de fusión. El sudor le gotea la cara mientras martilla el metal incandescente. No lo sabe, pero está forjando el primer eslabón de una cadena que aprisionará y liberará a la humanidad. En las minas cercanas, el agua sube. En los pueblos de los alrededores, las familias hilan algodón a la luz de las velas. El mundo respira a su ritmo habitual, pero algo está a punto de romper este ritmo ancestral. Entonces se produce la ruptura. En pocos años, humo negro comienza a elevarse de las chimeneas de Lancashire. Máquinas ruidosas sustituyen a los telares silenciosos. La revolución industrial no fue un acontecimiento, fue un contagio. Comenzó en Gran Bretaña y se extendió por todo el mundo como un reguero de pólvora. Lo que estás a punto de comprender no es solo la historia de las máquinas y las fábricas. Es la historia de cómo la humanidad cambió el tiempo de las cosechas por el tiempo del reloj, la luz del sol por la del carbón y la libertad de trabajar en casa por la prisión de la jornada fabril. La clave para comprender esta transformación reside en una sustancia negra y fosilizada. El carbón británico llevaba millones de años allí, esperando. Mientras otras naciones quemaban madera y destruían sus bosques, Gran Bretaña cavó a mayor profundidad. En las minas de Northumberland, y a los hombres descendieron cientos de metros bajo tierra. El aire era denso, las velas temblaban, el agua se filtraba por todos lados. Una mina inundada era una mina muerta. Este simple problema generó la primera solución que lo cambiaría todo. En 1712, Thomas Newcomen construyó la primera máquina de vapor funcional. Era una grotesca criatura de hierro y bronce, con enormes pistones que subían y bajaban como los pulmones de un gigante dormido. Consumía cantidades absurdas de carbón, pero eso no importaba, pues estaba instalada justo al lado de la fuente de energía. La máquina bombeaba agua, día y noche, lo que permitía a los mineros perforar a mayor profundidad. Más carbón significaba más máquinas. Más máquinas significaban más carbón. La espiral había comenzado. Pero el verdadero avance llegó cuando un joven ingeniero escocés llamado James Watt examinó una máquina Newcomen en 1764. Se dio cuenta de que el cilindro se enfriaba con cada ciclo, desperdiciando vapor y energía. Con financiación de Matthew Boulton, Watt desarrolló un condensador independiente que triplicó la eficiencia de la máquina. Este cambio, aparentemente técnico, tuvo un efecto devastador. De repente, cualquier fábrica podía tener su propia fuente de energía. Ya no era necesario construir en las riberas de los ríos. La industria podía establecerse donde quiera que hubiera carbón, mano de obra y mercado. La geografía de la producción se reescribió. Mientras la energía de vapor cobraba impulso, otra revolución se estaba produciendo en el campo. La agricultura británica había cambiado drásticamente en las décadas anteriores. El sistema de campo abierto, donde cada familia cultivaba pequeñas franjas de tierra comunal, dio paso a los cercados. Los grandes terratenientes consolidaron la tierra, introdujeron la rotación de cultivos y mecanizaron parte del trabajo. La producción de alimentos aumentó, pero miles de campesinos perdieron el acceso a las tierras comunales o emigraron a las ciudades en busca de trabajo. Esta masa de trabajadores desplazados se convirtió en la mano de obra de las primeras fábricas. En Manchester, ciudad dedicada al comercio de lana, la transformación fue brutal. En 1750, la ciudad contaba con unos 20.000 habitantes. 50 años después, esa cifra se había triplicado. 100 años después, superaba los 500.000. La gente llegaba en carretas, a pie, cargando con todo lo que poseía. Cuando encontraron trabajo en las fábricas de algodón que proliferaban como setas tras la lluvia. Pero también encontraron algo más,
un nuevo estilo de vida. La fábrica exigía puntualidad, disciplina, obediencia al ritmo de la máquina. Quien llegaba tarde perdía su salario. Quien detenía la línea de producción era despedido. El tiempo dejó de ser una experiencia fluida para convertirse en una mercancía que se medía en minutos. El algodón fue el motor de esta expansión. La fibra provenía de plantaciones del sur de Estados Unidos, cultivada por africanos esclavizados bajo un sol abrasador. Cruzaba el Atlántico en barcos abarrotados y llegaba a los puertos de Liverpool. Desde allí se transportaba a las fábricas de Manchester, donde máquinas cada vez más sofisticadas la transformaban en tela. El proceso fue una cadena de innovaciones. Primero, la lanzadera volante de John Kay en 1733, que duplicó la velocidad del tejido. Luego, la máquina de hilar Jenny de James Hargreaves, que permitía hilar 8 hilos simultáneamente. Después, el waterframe de Richard Arkwright, demasiado pesado para caber en una casa, lo que requirió la construcción de la primera fábrica. Y finalmente, la mula de hilar de Samuel Crompton, que combinaba velocidad y calidad. Cada máquina generaba una nueva demanda. Más telares necesitaban más hilo necesitaba más algodón necesitaba más esclavos. La prosperidad británica estaba ligada a la brutalidad transatlántica de maneras que pocos querían reconocer en aquel entonces. A primera vista, la revolución industrial parece una historia de ingenio británico, pero en realidad es una historia de explotación global. Gran Bretaña no inventó el algodón, ni la metalurgia, ni el comercio. Lo que hizo Gran Bretaña fue combinar tecnología, violencia y capital de maneras sin precedentes. Las colonias proporcionaron materias primas baratas. El imperio garantizó mercados cautivos. La Marina Real protegió las rutas comerciales. Y el trabajo en las fábricas británicas lo realizaban niños, mujeres y hombres que trabajaban 14 horas al día a cambio de salarios de subsistencia. Esa es la contrapartida invisible de la era industrial. Ganamos velocidad, pero pagamos con vidas. Y por eso, a continuación, necesitamos mirar dentro de las fábricas. Una niña de 9 años llamada Mary se despierta a las 5 de la mañana en una habitación compartida por 8 personas. Camina descalza por las calles embarradas de Manchester hasta la fábrica textil. Dentro, el ruido es ensordecedor. 1000 usos giran simultáneamente. El aire está saturado de fibras de algodón que se adhieren a los pulmones. La tarea de Mary es arrastrarse debajo de las máquinas en movimiento para recoger la pelusa caída. Si resbala, si se distrae por un segundo, que los engranajes podrían arrancarle la mano o el brazo. Recibe una 10ª parte del salario de un hombre adulto. Cuando sale de la fábrica a las 8 de la noche, apenas puede mantener los ojos abiertos. Al día siguiente, todo comienza de nuevo. Esta escena se repitió en miles de fábricas por toda Inglaterra. El trabajo infantil no era una aberración, era el modelo de negocio. Se prefería a los niños porque tenían manos pequeñas, cuerpos ágiles y sobre todo porque eran baratos y dóciles. Solo en la década de 1830, tras años de presión de los reformadores sociales, se aprobaron las primeras leyes que limitaban la jornada laboral infantil a 12 horas diarias. Fue un avance mínimo, pero marcó el inicio de una larga lucha por los derechos laborales. A medida que las ciudades industriales crecían, el paisaje cambió irreversiblemente. Ríos como el Irwell, antaño cristalinos y rebosantes de peces, se convirtieron en alcantarillas químicas a cielo abierto. El cielo de Manchester estaba permanentemente gris por el humo de las chimeneas. En invierno, el hollín se mezclaba con la niebla, creando una densa y tóxica neblina que asfixiaba a los habitantes. Las tasas de mortalidad infantil en las zonas industriales duplicaban las de las zonas rurales.
Las enfermedades respiratorias, el cólera y la fiebre tifoidea eran epidémicas. La ciudad creció más rápido que su infraestructura. No había alcantarillado, ni agua potable, ni viviendas dignas. El precio del progreso se medía en vidas. Pero hay otra cara de la moneda. Para una clase emergente de comerciantes, ingenieros y empresarios, la revolución industrial fue una escalera hacia la prosperidad. Hombres como Josiah Wedgwood, quien empezó como alfarero y construyó un imperio de porcelana fina, o George Stephenson, hijo de un minero que se convirtió en el padre de los ferrocarriles. Estos hombres representaban algo nuevo: la movilidad social a través del mérito y el capital, y no del nacimiento. La clase media británica floreció. Sus hogares estaban decorados con muebles de caoba, alfombras persas y servicios de té importados. Leían periódicos, frecuentaban teatros y enviaban a sus hijos a escuelas privadas. Para ellos, el futuro era brillante. A partir de ahí, la revolución se extendió. En Bélgica, las minas de carbón de Valonia impulsaron un auge industrial. Los ingenieros británicos, atraídos por los altos salarios, emigraron y construyeron réplicas de las fábricas de Manchester. En Francia, el proceso fue más lento y más controlado por el Estado, pero igualmente transformador. En la región del Rin, en Alemania, la industria siderúrgica creció en torno a las minas de carbón del Ruhr. En Estados Unidos, la industrialización comenzó en Nueva Inglaterra, con fábricas textiles impulsadas por cascadas, antes de alcanzar su máximo esplendor con el descubrimiento de petróleo en Pensilvania en 1859. Cada nación adaptó el modelo británico a sus propias circunstancias. Los alemanes se centraron en la química y el acero. Los estadounidenses desarrollaron la producción en masa, con piezas intercambiables. Los japoneses, tras la restauración Meiji en 1868, importaron tecnología occidental y construyeron una industria moderna en una generación. La revolución industrial no fue un evento aislado, fue un virus que se adaptó a cada nuevo huésped. La innovación más emblemática de esta época fue el ferrocarril. La primera línea ferroviaria pública entre Stockton y Darlington se inauguró en 1825. 5 años después, la línea entre Liverpool y Manchester demostró que el transporte ferroviario era económicamente viable. Los trenes cubrían la distancia entre ciudades en 1/3 del tiempo que tardaban los vagones. Las mercancías que antes tardaban semanas en llegar al mercado, ahora llegaban en horas. El ferrocarril también tuvo un profundo impacto psicológico. Por primera vez en la historia, los seres humanos viajaron a velocidades superiores a los 60 kilómetros por hora. Algunos médicos creían que el cuerpo humano no podía soportar tal velocidad, que el cerebro colapsaría bajo la presión del viento. Obviamente, estaban equivocados. Pero la ansiedad revela algo importante. El mundo estaba cambiando más rápido de lo que la mente humana podía seguir. La revolución industrial trajo consigo no solo las máquinas, sino también una nueva forma de pensar. El método científico, popularizado por Francis Bacon e Isaac Newton en el siglo anterior, se convirtió en la base de la ingeniería industrial. Experimentación, medición, optimización. Todo podía cuantificarse, todo podía mejorarse. Esta mentalidad se extendió más allá de las fábricas. Las escuelas adoptaron currículos estandarizados. Los hospitales introdujeron protocolos médicos. Los gobiernos comenzaron a recopilar estadísticas de población. Toda la sociedad se estaba reorganizando según principios industriales. Y luego viene el legado. La revolución industrial creó el mundo moderno. Creó un crecimiento económico sostenido que permite a miles de millones de personas vivir con una comodidad impensable para las generaciones anteriores. Creó la expectativa de progreso constante, la idea de que cada generación vivirá mejor que la anterior.
pero también creó desigualdades brutales, destruyó ecosistemas y aceleró la extracción de recursos a un ritmo insostenible. Ganamos poder sobre la naturaleza, pero perdimos el equilibrio con ella. Ganamos tiempo gracias a la eficiencia, pero nos convertimos en esclavos del reloj. La máquina de vapor, que comenzó como una bomba de agua en una mina de carbón, se convirtió en el símbolo de una época. Demostró que la energía almacenada bajo tierra podía liberarse y controlarse. Demostró que los límites físicos de la fuerza humana y animal podían superarse. Y demostró, sobre todo, que transformar el mundo era posible, pero que toda transformación tiene un precio. Si esta historia ha transformado tu comprensión de cómo se construyó el mundo en el que vivimos, comparte este episodio con alguien que valore la comprensión histórica. Y suscríbete para seguir explorando las fuerzas invisibles que han dado forma a nuestra civilización.